Damas y caballeros, bienvenidos a The Podcasters. El día de hoy tenemos un tema bastante curioso y es acerca de los derechos humanos en Colombia. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Sebastián Trujillo, él estudió Ciencias Políticas e Historia en la Universidad de los Andes. Sebastián, bienvenido. Gracias Joel y Mauricio por invitarme a este espacio, espero que sea muy provechoso. Bueno, para este podcast no vamos a tener un recurso clave como lo solemos tener para ir directamente al punto, ya que los derechos humanos en Colombia tienen tantas cosas históricas, comenzando también coyunturas sociales, por ejemplo, y personalmente quiero empezar con algo que se ha visto últimamente, pero que siempre ha pasado, y son los asesinatos de líderes sociales. Colombia es uno de los países a nivel Latinoamérica que tiene más asesinatos a líderes sociales, e incluso la ONU en este año, a principios de año, publicó un artículo titulado Colombia, el país latinoamericano con más asesinatos de defensores de derechos humanos, señala experto, donde un experto hace un estudio de las diferentes situaciones en Colombia y determina que nuestro país es el que más asesinatos tiene, y tres de las razones que para mí son las más importantes son: primero, oponerse al crimen. Muchas bandas delincuenciales matan a líderes sociales porque estos se oponen al crimen. Otros líderes sociales protegen a su comunidad y también los matan por proteger a su comunidad. Y por último, a implementar la paz. Como bien sabemos, en Colombia se llevó un proceso de paz que sí, que tiene algunos errores, pero es un proceso de paz, es un primer avance, pero hay gente que no quiere aplicar ese proceso de paz, hay gente que tampoco quiere hacer la paz y no sé, Sebastián, ¿qué opinas si en estos casos se aplica el inflige terror y reinarás? Bueno, Mauricio, muchas gracias por la pregunta. Es lo que creo yo que tenemos que tener en cuenta, que se ha demostrado abiertamente, distintos estudios desde distintas áreas del conocimiento han demostrado que el asesinato de líderes sociales en Colombia tiene detrás una sistematicidad. Y eso es preocupante, que haya una sistematicidad quiere decir que no son hechos aislados, que no son hechos llevados a cabo al azar, sino que detrás de eso existe, por decirlo así, una especie de plan o de sistema en aras de erradicar todos los líderes sociales que puedan ser problemáticos para un statu quo, ¿no? En ese sentido, también tenemos que tener en cuenta que la transición entre el gobierno Santos al gobierno Duque tuvo bastante contraste, ¿no? Por un lado, tenemos un gobierno Santos que durante 2 años y medio destinó una cantidad bastante considerable de dinero en cuanto a construcción de paz, y ahora tenemos un gobierno que está abiertamente decidido a no continuar con esa implementación de los acuerdos. Entonces, respecto a la pregunta de Mauricio, ¿por qué podría ser importante un líder social frente a la defensa de los derechos humanos en Colombia, ¿no? Y es que justamente los 3 puntos a los que mencionabas, que eran defender el crimen, defender su comunidad y defender la implementación de la paz en ciertos casos, podemos decir que también se englobarían en cierta medida en cuanto a una defensa en contra de la corrupción, ¿no? Creo firmemente que la corrupción es quizá el principal problema que tiene Colombia. Podemos encontrar distintas tipificaciones de corrupción y sin duda alguna estos líderes presentan un problema bastante amplio para nuestro gobierno actual. ¿Cuál es ese problema? Simplemente intentar evitar que la implementación de los acuerdos de paz se lleve a cabo. El Estado no quiere esto, los líderes sociales obviamente están abiertamente decididos a apoyarlo por 1001 razones. Como bien decía Mauricio, es un proyecto de paz imperfecto, seguramente, y lo podemos ver en el propio acuerdo firmado. Sin embargo, tiene muchísimas cosas positivas, en especial para las comunidades. Por este hecho, creo que está totalmente ligado este asesinato de líderes sociales con la defensa de los derechos humanos. A la larga, un derecho humano fundamental es tener un espacio en donde vivir y un espacio en donde coexistir con otros seres humanos. Gracias, Mauricio. Bueno, con respecto a lo que mencionabas, Sebastián, también tenemos que tener en cuenta ese factor de la guerra que pues ha llevado a la historia colombiana en estos últimos tiempos, que ha aumentado el narcotráfico. Y me gustaría recalcar la entrevista
que hizo Jaime Garzón en el 1997, en donde él decía que desgraciadamente este factor de corrupción detrás de lo que es este gran ente del narcotráfico, que pues bueno, en su época se vieron varios problemas que tuvo el gobierno con respecto al narcotráfico, y es una red que desgraciadamente no siempre le permite a las personas que luchan en contra de ella salir adelante. Lo vemos incluso con el mismísimo Garzón. Fue una persona que luchó en contra de la injusticia y en contra de la corrupción y de pues, todos estos personajes que no cumplían correctamente con su papel. Pero más allá es algo que pues Colombia ha llevado, que ha construido con el paso del tiempo y que desgraciadamente, como el mismo Garzón lo decía, es algo que es muy difícil de erradicar porque está absolutamente en todos los entes gubernamentales del país. Es una red que controla Colombia, de cierto modo, es algo que controla Colombia y para poder erradicarlo tendría que ser, mejor dicho, una reconstrucción total de lo que es el gobierno del país. Sin embargo, como tú también lo mencionabas, Sebastián, no podemos encasillarnos simplemente a que pues, Colombia es un país que vive en guerra o que es un país que no puede salir adelante debido a situaciones como estas, sino que también nosotros tenemos que poner en parte y salir adelante y pues luchar contra la injusticia. Y a pesar de que se callan a muchas personas, no se debe apagar esa luz de esperanza que se tiene en un futuro. Desgraciadamente muchas personas ya no luchan o ya no se tiene fe en lo que es el futuro de Colombia, obviamente pues porque el poder nos controla a nosotros como personas y muchas de las veces nos callan a la fuerza. Sin embargo, también quería mencionar lo que había dicho Pacheco en 1996, y era que nosotros como colombianos, a pesar de todo lo que hemos vivido y a pesar de, obviamente, la injusticia, la violencia y la corrupción, nunca debemos de dejar de pensar que pues hacemos parte de un país y que tenemos que seguir luchando para algún día lograr encontrar siquiera algo de paz en él. Hay dos palabras que me llaman bastante la atención y son las palabras de erradicar. Ambos lo usaron en contextos distintos. Sebastián lo usó en el contexto de intentar erradicar los líderes sociales y yo me quiero centrar un momento en esa parte. Hay una parte de una película, bueno, realmente novela gráfica que después tuvo adaptación a una película, que es V for Vendetta, la novela gráfica de Alan Moore, y hay una parte donde Vi, el protagonista, dice que las ideas son a pruebas de balas, y él sí, a veces la gente pierde como el sentido de querer seguir luchando por su país, pero al fin y al cabo sigue habiendo una idea, sigue existiendo una idea de querer seguir adelante, de querer cambiar algunas cosas. En cada generación siempre hay una persona, por lo menos una, que vas a decir, venga, tenemos que cambiar nuestro país. Y lastimosamente a muchos los terminan matando, a algunos los callan, los silencian a través de amenazas, pero igual la idea sigue ahí. Y no sé, Sebastián, ¿qué opinas sobre esto? Como sociedad, como personas, estamos intentando mantener la idea así así incluso que nos estén amenazando con diferentes cosas como matar a nuestras familias, como matarnos incluso. Bueno, Mauricio, muchas gracias y excelente ejemplo, ¿no? V for Vendetta es un ejemplo clásico, un ejemplo bastante gráfico de hasta dónde puede llegar el control de un estado totalitario, ¿no? De un estado que casi que se disfraza detrás de una democracia o de una aparente democracia para darnos a nosotros cierto sentido de seguridad. Asimismo, como mencionabas, V for Vendetta, me gustaría mencionar otra gran obra que es 1984. En 1984, George Orwell trata de explicar justamente cómo se puede llevar, cómo podemos desarrollarnos como individuos frente a un sistema estatal que trata de cohibirnos en todo sentido. Entonces recordamos que el totalitarismo es aquel estado que tiene el control tanto de la vida pública como de nuestra vida privada. Hay otra película muy famosa de los 90s, alemana, que es La vida de los otros, y también nos enfoca en un contexto muy similar. Entonces, con respecto a tu pregunta, Mauricio,
me parece que nosotros quizá no podemos hablar que estamos en un estado totalitario en este momento, pero sí es un estado que tiene ínfulas de totalitarismo, que no se lo permiten ciertos factores de nuestro estado, ciertos factores legales, pero yo sí estoy bastante convencido que es un estado que tiene muchas prácticas totalitarias y lo hemos visto constantemente, ¿no? El intentar controlar el lenguaje con respecto a ciertas prácticas, por ejemplo, recuerdo mucho ahora el caso de cuando hablamos de masacres y asesinatos colectivos, el lenguaje a la larga, que está abiertamente demostrado por distintos lingüistas, entre ellos Noam Chomsky, nos brinda una idea muy, muy interesante del lenguaje, y es que el lenguaje es una colonización del conocimiento. Entonces, cuando intentamos invisibilizar esos asesinatos colectivos sistemáticos de líderes sociales, vemos un Estado que tiene esas ínfulas, que está intentando mostrarnos a nosotros cuáles son sus intenciones. Entonces, ya formalmente con respecto a tu pregunta, Mauricio, sobre cómo llegar a erradicar una idea, sin duda alguna creo que una idea es permanente. Estoy de acuerdo con Alan Moore en ese sentido, y es que nosotros, una idea no se va a poder erradicar jamás. ¿Por qué? Porque las jóvenes generaciones se van renovando constantemente. Entonces, así las personas adultas, yo en este momento soy un adulto joven, por ejemplo, así las personas adultas vayan perdiendo la esperanza con respecto a un cambio contextual, sin duda alguna van a haber jóvenes generaciones que van a intentar luchar por eso. Y lo vemos mucho acá en Colombia. En este momento me parece coyuntural en ese sentido, porque se dan una cantidad de factores que permiten una marcha, una movilización social que exige cambios y que puede que no los logre este año o el siguiente año, pero a la larga yo sí siento que estamos con un aire nuevo en Colombia. Las generaciones jóvenes estamos intentando establecer un cambio desde distintos enfoques, no solo marchando, también con la educación, también con el conocimiento. Entonces creo que sin duda alguna una idea es imposible de erradicar y tarde o temprano en Colombia vamos a poder entender esta pequeña sección de la película que tú mencionas, Joel. Mauricio, gracias. Bueno, con respecto a lo que mencionaba Sebastián, de hecho sí, las ideas no deben ser calladas nunca y siempre van a tener a alguien que las represente. Y con respecto a lo que dijiste, me gustaría recalcar el artículo 12 de la Constitución Política, que bueno, tiene dos versiones, ¿no? La primera versión es la que dice tal cual, que es nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Obviamente hay que tener en cuenta que desgraciadamente con el paso de los años la Constitución Política ha perdido como ese poder, o digamos las personas tampoco la han tenido totalmente en cuenta al momento de, bueno, de hacer acusaciones en contra del gobierno, o incluso nuestro gobierno en algunos casos ha llegado a violar la Constitución Política. Y con respecto a esto que mencionabas también, quiero hacer referencia a lo que dijo Jaime Garzón precisamente, y era que desgraciadamente nosotros como colombianos a veces le tenemos miedo a las personas poderosas y creemos que como son personas poderosas nosotros no podemos hacer nada por llegar a poner una idea en contra o llegar a hacer algo que sea correcto. Sin embargo, yo creo que las ideas y la fortaleza que tiene una sociedad unida, porque más allá de una sola persona que esté en contra o que luche en contra de la injusticia, es la unidad de una sociedad, porque una persona sola no va a poder luchar contra un ente tan grande como es la corrupción en este caso, sino que es una sociedad la que se tiene que unir y la que tiene que luchar junta, obviamente con una objetividad, que era lo que también mencionábamos en nuestro podcast live, y era que hemos perdido muchas veces la objetividad de que es a lo que queremos llegar y desgraciadamente a veces cometemos actos o decimos que vamos a cometer un acto en contra de la injusticia, pero en realidad no estamos viendo no estamos viendo ninguna objetividad, ni estamos llegando a ningún lugar con hacer estos actos. Yo creo que es por parte y parte también. Obviamente, como sociedad colombiana también hemos cometido muchos errores y los estamos cometiendo, digamos, en los casos actuales, lo que está ocurriendo en este momento, y es que estamos perdiendo nuestra objetividad. Y el gobierno también, los entes de corrupción también se van a aprovechar cada vez que nosotros caigamos en estos casos. De cierto modo, es difícil que las personas, bueno, que un grupo pueda cambiar esa mentalidad,
pero lo que se considera es que se debe luchar porque las personas luchen juntas, obviamente, por una justicia y no solamente pensar en nosotros mismos, porque esa es la otra situación, que muchas veces solo pensamos en el bien de algunos o de nosotros, más no en el bien de los demás. Y para empezar ya a cerrar, te quería hacer una pregunta, Sebastián. Y mi pregunta es, ¿tú crees que nosotros como colombianos hemos perdido la objetividad y es posible que podamos salir y avanzar hacia un futuro que sea más ameno? Yo creo que, gracias por la pregunta, Joel. Yo creo que más allá de perder la objetividad, yo creo que cambiamos la concepción que teníamos de objetividad. Un ejemplo muy claro justamente son las protestas actuales que se están viviendo no solo en Bogotá, sino en todo Colombia. Y para muchos autores está mal, ¿no? Está mal quizá llegar a la violencia, está mal seguir el mismo juego de los entes que se están intentando de pronto criticar, pero a la larga también soy firme partidario, sin con esto querer decir que soy un partidario de la violencia ni de la anarquía, no, me alejo de eso. Sin embargo, sí es claro que los mecanismos legales en Colombia también están viciados, los mecanismos de participación ciudadana están viciados. Entonces, aunque suena utópico y suena hermoso intentar cambiar el sistema desde adentro, es decir, con las mismas herramientas que nos brinda el sistema, creo que en este caso en particular y con la corrupción que ya no es sistemática, sino sistémica, que impera en las instituciones colombianas, creo que la voz se tiene que llevar a cabo de manera distinta. Por supuesto, creo que dañar un edificio no nos va a hacer cambiar de la noche a la mañana a un país. Sin embargo, mostrar un descontento social, una frustración común a todo el colombiano, sí nos puede mostrar que hay unas brisas de cambio. Hay unas brisas de cambio en Colombia. Estoy muy de acuerdo con Joel en que la Constitución de 1991 fue magnífica. Sin duda alguna nos ayudó en momentos críticos en la lucha contra el narcotráfico y contra 1000 prácticas particulares. Sin embargo, creo que esa Constitución en este momento se queda corta con la nueva realidad. Se queda corta y quizá en ocasiones las vías legales, las vías que nos permite el sistema no sean las mejores para seguir como ciudadanos o por lo menos para lograr un cambio. Hay muchas más opciones, por supuesto, no hay que reducir toda la violencia. Sin embargo, creo que la objetividad no se ha perdido, la objetividad cambió. Y siguiendo un poco también para ya terminar con el podcast, en la Constitución política también vemos ahora muchos vacíos legales, muchos vacíos que los corruptos, que algunos políticos y que algunas personas, empresarios, se aprovechan de estos vacíos legales simplemente para tener más poder e impunidad. Y esas son las dos palabras más malas que tiene nuestro país. Y yo creo que no son palabras, sino son cosas que pasan. Por ejemplo, el poder. Todo el mundo, tanto acá en Colombia como en otros países del mundo, tienen esa ambición de querer poder, porque para muchos el poder y el dinero lo es todo, y hacen lo imposible para obtenerlo sin importar que pasen sobre los derechos humanos de los demás. Y acaba el mensaje de este podcast, y que ha sido el mensaje de la mayoría, y es que tenemos que tener empatía, de que si queremos algo, no se trata de pasar encima de las demás personas, sino se trata de conseguirlo a través de una manera legal, a través de también pensando en el otro ciudadano, porque al fin y al cabo todos somos personas. Y Sebastián, no sé, en un mensaje corto, ¿qué le quieras decir a nuestros oyentes? Bueno, Mauricio, Joel, muchas gracias en primer momento por la invitación a este espacio, un espacio tan interesante. Y para finalizar me gustaría dejar sobre la mesa un mensaje, casi como una suerte de reflexión, y es tomando un poco algo que recientemente mencionaba Alejandro Gaviria y que me pareció muy, muy acertado. Creo que a nosotros como colombianos nos hace falta o deberíamos fomentar bastante la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, y muy bien lo decía Mauricio, la empatía es crucial en estas circunstancias
Por muchas razones. Un país no está compuesto solo de instituciones, sino también de individuos. Y cada uno de esos individuos tiene una vida detrás y tiene sentimientos, emociones. Por ello creo que debemos controlar nuestros sentimientos de frustración, de rabia, de felicidad incluso, no sin dejar de expresar que queremos un cambio, nuestros ideales, nuestras ideas. Asimismo, creo que eso nos puede llevar de verdad a obtener un cambio en Colombia de una manera mucho, mucho más amena. Por supuesto, intentando cambiar todo lo que sucede en las instituciones, de la mano con inteligencia emocional, con decisiones acertadas de parte de su población. Seguramente tendremos una Colombia mucho más familiar, mucho más compañerista, mucho más vivible. Si pudiera resumirlo en una palabra, sería vivible. Sí, y realmente este tema nos daría para muchos podcasts más, pero lastimosamente el tiempo ya se nos acabó para este podcast y, y debemos cambiar, pero ese cambio no tiene que ir necesariamente de la mano de la violencia. Esperamos que les haya gustado este podcast, esperamos que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias por escucharnos. Eh, y bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación y hasta luego.